Al abrir la puerta lo encontré tendido en el suelo. En una mano mantenía el resto de un cigarrillo que había dejado un reguero ocre en el linóleo y la cabeza, rígida, rodeada por un charco de sangre. El abogado de las familias menos legales de la ciudad estaba muerto. Saqué mis trastos, di un vistazo al despacho y observé que todo parecía estar en su sitio. Me acerqué hasta el cuerpo. Observando su posición, concluí que no había sido un suicidio. La pistola estaba en la mano derecha y todo el mundo sabía que él era zurdo. Fumar mientras uno se suicida es un detalle indicativo de aburrimiento, y un suicida en esos momentos va al grano, a acertar. Nunca había visto un suicida que se dedicara a la divagación mientras aprieta el gatillo de la pistola. Sin embargo, mi conclusión definitiva, antes de que llegara la policía, se basó en que el abogado no fumaba. Si lo sabré yo, que soy la limpiadora.